Génesis capítulo 3, versos 8 al 13. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así esta predicación está titulada Paraíso Perdido. Hermano, la semana pasada fuimos introducidos a la manera que el perfecto paraíso se convirtió, aleluya, en el mundo trastornado que conocemos en el día de hoy. Quizá la palabra trastornado no sea adecuado, ¿verdad?, para describir las cosas que estamos mirando. Arriba le llaman abajo, a lo bueno le llaman malo, al hombre le llaman mujer y viceversa, ¿verdad? Aunque la raza humana no lo entiende desde aquel entonces que se perdió el paraíso. Gloria a Dios, el ser humano ha estado anhelando y buscando recuperar el paraíso en esta tierra. Y esta búsqueda del ser humano ha encontrado diversas expresiones, diversas maneras por medio de las cuales, según el hombre, va a obtener el paraíso aquí en la tierra. Gloria a Jesús, pero sin Dios. En esta era tecnológica muchos buscan escapar de la realidad y quedando inmersos en diversos mundos virtuales, donde ellos, ¿verdad?, buscan poseer el control de sus propias realidades. El que es pobre en esta tierra, en el mundo virtual puede ser rico, puede imaginarlo. El que no se considera atractivo lo puede ser en el mundo digital. Otros encuentran motivación en las promesas del transhumanismo, que la solución a los problemas que experimentamos en esta vida se encuentra en la modificación de nuestros cuerpos, escapando las limitaciones humanas que nos humillan y nos recuerdan nuestra debilidad, o sea, usando implementos tecnológicos, como por ejemplo ponerse un chip en el cerebro, ¿verdad? El anhelo del paraíso en la tierra es que mantiene vivas las ideologías del marxismo y el comunismo, donde los proponentes prometen la eliminación de la lucha entre las clases marginadas, donde todos tendrán igual y a nadie le hará falta. Vemos, el hombre está buscando el paraíso, lo busca de diferentes maneras. Pero todos son intentos que han fracasado y siguen fracasando porque ignoran la raíz del problema. Problema que radica en el pecado, aquella inclinación a hacer lo que desagrada y desafía a Dios, algo que está presente de manera universal en el corazón de todo ser humano. Por cuanto todos venimos de nuestros antiguos padres, Adán y Eva, ¿verdad que sí? El hombre es incapaz de producir la solución. Y tan grave es el problema que solo Dios fue capaz de reparar el daño hecho por el hombre en el jardín del Edén. Hoy veremos, ¿verdad?, el alcance que posee el pecado para destruir las mejores cosas que Dios ha establecido. Ahora, en el desarrollo de esta predicación hay tres pilares que pueden ser debidamente reconocidos. El pecado, primero, el pecado en su naturaleza produce ceguera del que lo practica a tal grado que piensa que se puede esconder. También debemos entender que Dios siempre lo ha sabido todo acerca de todo. Dios es incapaz de aprender, descubrir o enterarse de algo porque Él todo lo sabe. Tercero, el ser humano por su naturaleza pecaminosa busca echar la culpa de su pecado sobre otro, algo que es universalmente cierto. El verso 8 nos presenta ahora una nueva escena donde ha pasado un tiempo indeterminado entre los versos 7 y el 8 y lo que hemos acabado de leer. Ya la semana pasada mirábamos el malévolo intruso que realizó sus propósitos y posiblemente superó sus propias expectativas. Él venía a engañar y logró que la mujer fuera engañada, pero logró que el hombre desobedeciera, ¿verdad que sí? Logró engañar a la mujer, logró que enfocara su atención sobre lo que Dios había prohibido, logró que cuestionara la benevolencia de Dios, que cuestionara su generosidad y que se enfocara en lo que ella pensaba que Dios le estaba privando.
¿Será que a veces nos sentimos así nosotros, hermanos? Que el Señor nos está privando de algo. Señor, si yo tuviese una mejor calidad de vida. Pero ¿será que el Señor nos está privando? ¿Será que Dios, aunque sea por un momento, ha dejado de ser bueno a nuestras vidas? Muy tentadoras las ofertas del maligno, ¿verdad? Muy tentadoras las sugerencias, como se le hicieron a la primera madre, que era Eva. Comió del fruto como resultado de su engaño. Pero su marido también comió. Y como según 1 Timoteo 2:14, la palabra es clara, Eva fue engañada, pero el hombre no fue engañado, Adán desobedeció. Y ahora en el verso 7 leíamos, dice, el resultado de esto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y no fue hasta que Adán comió que el efecto del pecado fue manifiesto, porque Adán, como cabeza del hogar, fue a él quien se le entregó el mandamiento, ¿verdad que sí? Dios dice, sepa que ese orden establecido, el hombre como cabeza de la mujer, no es el resultado del pecado, sino que es el diseño original de parte de Dios. Suficiente tiempo pasó para que esta pareja se convirtiera en sastres, en costureros, utilizando los materiales que estaban fácilmente accesibles. Se convirtieron en sastres por necesidad. Su vergüenza lo demandaba. Su conciencia les acusaba. Ahora la maldad de sus corazones les guiaba. Ahora había malicia. Donde había inocencia, ahora había malicia. Y vemos en el verso 7, en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, vamos mirando ese detalle. El Dios cuya presencia es infinita, Dios está en todo lugar, ¿verdad que sí? El Dios que tiene una presencia infinita. Hay un lugar, no existe lugar donde Dios no esté. El Dios de presencia infinita se manifestó de manera finita. El jardín en muchas maneras. Y mire a ver si usted puede también captar este paralelo. El jardín en muchas maneras operaba como el santuario de Dios, como el tabernáculo natural donde el hombre experimentaba comunión con Dios. Igual que el tabernáculo, Dios se manifestaba su presencia para el beneficio del hombre y de la creación. Vamos mirando, hermano, que el orden del jardín del Edén, Dios ministrando en el tabernáculo, que era su jardín natural, vemos que es restablecido en la gloria venidera, donde ya no va a haber tabernáculo. ¿Verdad que sí? Ya no va a haber templo. Y todos estaremos en la presencia de Dios. Inicialmente, quizás se oía la voz de Dios a la distancia. Me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que estabas diciendo? ¿Verdad que sí? No lo sabemos, solo podemos especular. Se oía la voz de la distancia. Eventualmente se oía la voz más cercana. Esta ciertamente había sido una experiencia sumamente grata para la primera pareja. El oír la voz del bondadoso y benigno Dios tiene que haber sido algo tan agradable. Era recibir la placentera visita de un ser querido. Él era su padre. Y al oír su voz, probablemente corrían al encuentro, ¿verdad que sí? ¿Se imagina la escena en su casa? Los niños pequeños. Ahí viene papá, ahí viene mamá, lo he estado esperando, ¿verdad? En su siguiente llegada, gloria a Dios. Pero esta vez fue diferente. Y nosotros podemos entender que Dios esto ya lo sabía. Dios siempre ha sabido acerca de este momento. Dios ha sabido este momento desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y eso es algo que a nuestras mentes se nos hace difícil entender, cómo que estos sucesos tan drásticos, tan dramáticos, tan trágicos se llevaron a cabo, y Dios sabía exactamente y precisamente todo lo que iba a acontecer. Y como lo sabemos que Dios lo sabía, porque la palabra claramente nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Ni el mundo había sido creado, el hombre ni la mujer ni existían para primero meter la pata, y ya la solución estaba de parte de Dios. Esto es importante, hermanos, porque nosotros encontramos una conexión directa a nuestras vidas, que todos los problemas que nosotros podamos enfrentar, ya Dios los conocía. Y de la misma manera es sabio y poderoso para también presentar la salida, para presentar la solución, para presentar el medio, que a veces la solución es, sigue adelante, en medio de la prueba. El Señor no siempre promete librarnos de todas las pruebas, pero muchas veces nos libra a través de las pruebas. Bendito Jesús. Ya todo esto Dios lo sabía.
Y el hombre, la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Hermano, el hombre y la mujer experimentaron, descubrieron otro efecto secundario de su desobediencia. Primero, miramos en el verso 7, se dieron cuenta de la vergüenza. Ellos no sabían lo que era tener vergüenza. Yo no sé si Adán tenía la inteligencia suficiente para poder determinar qué es lo que estaba experimentando, si le podía poner nombre inmediatamente. Pero sabemos que experimentaron vergüenza a causa de su pecado y ahora experimentaron otra cosa, sintieron miedo por primera vez. No fue miedo del diablo, que es lo sorprendente, pero tenemos que reconocer un miedo debidamente ubicado, ¿verdad que sí? Porque a Dios hay que temerle cuando estamos en nuestros pecados. Eso sigue describiendo, hermano, este miedo que ellos experimentaron. Sigue describiendo la relación entre el ser humano y Dios. Dios busca al hombre y el hombre se esconde. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y reprensión no quisisteis. Cuando Dios habla a través de los hombres, el hombre se esconde, ¿verdad que sí? El querer esconder nuestro pecado es la tendencia natural que todavía reside en nuestros corazones. Y sabe que cuando esta idea es explorada en las películas y mucho explorado en las novelas, ¿verdad que sí? No se lo digo porque miro muchas novelas. No miro novelas. Pero en novelas alguien hizo algo indebido, ¿verdad que sí? Hay un secreto. Y casi lo descubre el secreto. El ser humano, por naturaleza, cuando comete un mal, lo trata de esconder. Es algo natural en todos nuestros corazones. Adán y Eva estaban descubriendo que algo estaba gravemente mal dentro de ellos. Nunca habían sentido vergüenza y nunca habían sentido temor. Y ahora dice el verso 9, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermano, vamos mirando que Dios, como cuando nosotros nos bajamos a un niño a hablar del nivel del niño. A veces que hay niños que hacen preguntas que ellos no son capaces de entender la contestación. ¿Pero que sí? Mamá, ¿y qué es economía? Imagínense contestarle eso a su hijo. Sí, a veces ni lo podemos contestar para nosotros mismos. Aleluya. Dios se baja a nuestro nivel. Gloria a Dios. Dios se dirige al hombre en términos que puede entender. Y es posible que por primera vez Dios tuvo que llamar al hombre. Adán, ¿dónde? No dice Adán, pero dice: ¿dónde estás tú? Dios se baja al nivel de ser humano y también le habló conforme a su carácter. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios se bajó al nivel del hombre? Porque le preguntó: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba el hombre. Porque Dios siempre lo ha sabido todo. Eso es algo que nuestras mentes no son capaces de entender. Cuando alguien va a ser usted, aleluya, quizás mira a alguien en la calle que mira para la izquierda y mira para la derecha. Dice: ese va a ser algo que no debe hacer, ¿verdad que sí? Pero nunca miran para arriba. El hombre piensa que es suficiente que no lo miren los hombres. Así habrá hecho Moisés, ¿verdad? Cuando mató al egipcio, miró a su alrededor y pensaba que estaba libre de toda situación. Se dio cuenta que alguien lo vio. Bendito Jesús. Dios siempre lo ha sabido todo. Vemos que el salmista describe algo para el que anda en la obediencia de Dios. Es algo que le brinda un alto nivel de bienestar saber esto. Pero para el que odia a Dios es una realidad aterrorizante. ¿Qué es lo que dijo el salmista? Dice el salmista en el Salmo 139, versos 7 y 8, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el ámbito de los muertos, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Para el que ama a Dios nos brinda tanta seguridad, ¿verdad que sí? Donde quiera que esté, como hijo tuyo, no importa lo que me esté pasando, ahí estás tú, Señor. ¿Cuántas veces hemos encontrado nosotros que Dios viene a nuestro rescate, nos rescate nuestro corazón? ¿A qué me refiero? ¿Se siente usted de grande manera atemorizado en una situación? Señor, ayúdame. Y el Señor acude a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Y elimina el temor, y elimina la preocupación. Sabemos, como el salmista decía, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que ama a Dios encuentra
alegría, regocijo en saber que no hay lugar donde Dios no esté. Pero el que odia a Dios, estos versos dicen, no hay lugar donde me puedo esconder de Dios. Adán estaba por aprender esto. Y como descendientes de Adán debemos estar conscientes de la misma lección. Miren lo que también añade el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No nos podemos esconder, hermano. Igual que Adán y Eva, tenemos que estar conscientes que no hay lugar, que no hay nada que podemos hacer donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Algo que por un lado nos brinda grande regocijo y bienestar y sentir de seguridad, pero cuando queremos practicar el pecado es una horrenda realidad, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es muy clara, ¿verdad? Dice que no solo tenemos el libro de la vida, donde están escritos nuestros nombres, aquellos que hemos nacido de nuevo, pero también hay un otro libro de la palabra habla Jesús, ¿verdad? Ahí donde se escribe acerca de toda palabra ociosa que hemos pronunciado, ¿verdad que sí? Vamos a tener que rendir cuentas. Bendito Jesús, todas las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de Dios, siempre lo han estado. Dios no tiene que estar presente para saberlo, aunque Dios está presente en todo lugar. Siempre lo ha sabido todo. Y ahora en el verso 10 dice, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, sepa que Adán no era el primero ni será el último que trató de alejarse o a esconderse de la presencia de Dios. Rápidamente podemos leer acerca de Jonás. En Jonás 1, 3 y 4 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué ridícula la idea, ¿verdad que sí? Dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dios le tenía un huracán preparado para Jonás, ¿verdad que sí? Tú piensas que te puedes escapar de mi presencia. Aquí te voy a mandar un pequeño torbellino en el marítimo. Un huracán, ¿verdad que sí? Se puede huir de la presencia de Dios. Estos versos como tales informan nuestra conciencia. Realmente, oye Señor, realmente, no, por favor, no me mandes un huracán. Yo aquí vengo de buena gana. Yo vengo aquí, yo no me voy a esconder, yo no voy a huir. Porque es ridículo. Hermano, vemos que al final de la Biblia el ser humano sigue sufriendo del mismo problema. En Apocalipsis 6:16, cuando se manifiesta el Rey Jesús en su segunda venida con toda su gloria, ya no viene en relación al pecado, sino que viene para juzgar. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Su último suspiro, su última aspiración, decían ellos, nos iría mejor que nos aplaste una montaña que quedara en la mano de Dios. El hombre prefiere esconderse en vez de dar la cara y experimentar la misericordia de Dios. Dijo Adán, cuando escuchaba la voz de Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermano, vemos que Dios llamó a Adán porque Adán tenía que dar la cara. Adán confesó, pero no su pecado. Confesó que por el hecho que por primera vez en su vida había experimentado miedo al oír la voz de Dios. Uno que hasta poco tiempo había sido perfecto. Ahora cuando fue confrontado en su condición reconoce temor y vergüenza, pero no admite culpabilidad. Es la realidad del ser humano, hermanos, en el día de hoy. El ser humano no va a admitir su culpabilidad. Y vive en muchas maneras como estaba Adán en ese momento. Proverbio 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué diferencia cuando escuchamos la voz de Dios?
Ilustrado esto en los tiempos modernos por aquel que no cree en Dios, el ateo. No cree en Dios, pero pasa enojado con Dios. Pero que sí, si no cree en Dios porque está enojado con uno que él no cree que existe. Bendito Jesús. Dice el verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Podríamos decir que Adán salió de entre los matorrales vestido de matorral. Pero no era Halloween. Estaba compensando por la pérdida de su inocencia. Pero veremos que su esfuerzo resultará inadecuado. Eso lo vamos a ver en la siguiente predicación. Hermano, imagínese aquí, queremos que imaginemos esto de esta manera. Imagínese a un gorila vestido con un taparrabo hecho de hojas. Ciertamente sería algo ridículo, ¿verdad? Así de ridículo se miraban el hombre y la mujer. Las preguntas de Dios que Dios le hizo son una forma de lo que vamos a llamar lenguaje antropomórfico, donde Dios asume forma humana en su manera de expresarse. En este caso, forma humana para hablar de manera que es comprensible. Dios le está haciendo preguntas que Dios ya conocía la respuesta. Se tiene que bajar a nuestro nivel, ¿verdad? Porque así hablamos. Imagínense, hermano, que Dios le hace una pregunta y Dios le dice, yo ya sé la respuesta, y no le deja hablar. ¿Para qué me preguntas? Le hizo preguntas no porque no sabía las respuestas, pero porque este diálogo era necesario para el beneficio del hombre. Le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Que no comieses. Es como decirle al niño que tiene la boca azul, que si fue él que se comió los dulces, ¿verdad? Dios sabía la respuesta. Primero, porque Él es omnisciente. Segundo, a causa del mediocre intento de Adán y Eva de ser costureros, ¿verdad? ¿Qué cosa andan ustedes vestidos? ¿De dónde sacaron este disfraz? ¿De dónde sacaron este disparate? Qué ridículo el intento de ustedes, pensando que lo que estaban haciendo es adecuado para remediar su condición. Así es el hombre, igual de ridículo en el día de hoy, ¿verdad que sí? Algunos se pierden en los vicios, tratando de medicarse, tratando de esconder su culpabilidad. Algunos buscan argumentos filosóficos para desacreditar la profundidad de la culpabilidad que sienten en sus corazones. Pero nada funciona porque la culpa viene de parte de Dios. La conciencia, como hemos mirado, está en la completa potestad de Dios. Nuestro estado mental le pertenece a Dios, ¿verdad que sí? ¿No se recuerda a Caín cuando ofreció el sacrificio, mejor dicho? No dice la palabra que su semblante, ¿verdad? Estaba trastornado. Y Dios le dijo, ¿por qué? Era su propia culpa. Y Dios le había permitido experimentar los efectos de su desobediencia, de su descuido. Hermano, todo intento de escondernos o de esconder nuestro pecado resulta absurdo ante los ojos de Dios. Dice el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El primer hombre, aquel que aunque había sido perfecto, en ninguna manera falló en ser el primer echador de culpa. Aquel que había reconocido la íntima y estrecha relación que había entre el hombre y la mujer, decía, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora le dice a Dios que su compañera se había convertido en un problema. Nosotros nacimos como naturales echadores de culpa. Lo vemos desde pequeñito. Ver el niño, el hermanito mayor que todavía está pequeño y tiene un hermanito menor que no sabe hablar, y cuando hubo una fechoría le preguntan al mayor quién fue, y como el chiquito no sabe hablar, digo, él fue. Naturales, ¿verdad que sí? Naturales echadores de culpa. Comenta Ken Hughes cuán frustrados se encuentran los padres cuando sus hijos no aceptan responsabilidad por sus acciones. Y qué horrorizados quedamos cuando por primera vez nuestros angelitos nos miran la cara y mienten sobre sus acciones. Lo que miramos en ellos es un espejo de nosotros mismos, conectados todos nosotros a Adán en su caída. Ahí está el código genético de Adán en todos nosotros, la mancha del pecado codificada en todos nosotros. Hemos visto que el pecado no solo produjo separación de Dios, pero también separación de otros. El perfecto matrimonio ahora, a causa del pecado, quedó dividido. Adán, para escapar de su propia culpabilidad, no le importó llevarse de arrastrado a Eva. Adán falló en amar a Eva como le correspondía.
Su falla no fue en reconocer que ella le dio de comer. Su falla consistía en el hecho que no aceptó la responsabilidad por su parte y buscó echar la culpa sobre ella, ¿verdad? Sí, yo sé que ella hizo esto, pero ella tiene la mayor culpa. Es lamentable decir que como seres humanos, nosotros no hemos dejado de ser susceptibles a esa práctica. Usted puede encontrar muchos que buscan excusa o buscan excusar su impermanencia en la iglesia, buscan excusar por qué no perseveran en los caminos del Señor. No es que no asisto a la iglesia porque el pastor predica muy largo. No lo estoy yendo por nadie, sepa. O porque el hermano no me saludó. ¿Cuántas excusas baratas hemos escuchado nosotros, verdad? O cuántas excusas nosotros mismos hemos puesto. ¿Qué excusas hemos hecho para justificar no estar en el lugar espiritual donde debemos estar? No, nos sorprende leer, aleluya, que Adán le echó la culpa a Eva, pero de manera indirecta hizo lo mismo con Dios cuando le dijo, la mujer que me diste. Él bien pudo haber dicho, mi esposa, Eva, me dio de comer, ¿verdad que sí? Pero él dijo, la mujer que me diste. Si Adán tenía la razón en echarle la culpa a Dios, esto quiere decir que Dios es indirectamente culpable de todo pecado sobre la tierra. Del hombre de ese asesino se puede decir, el hombre que hiciste, este mató. Del ladrón se puede decir lo mismo, el hombre que permitiste vivir, este robó. O del adúltero, o del político corrupto, o del líder tiránico. Si Dios no les hubiera dado vida a todos ellos, ellos nunca hubieran cometido tales fechorías. Pero ¿dónde queda la responsabilidad personal? Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Todos tenemos que rendir cuenta de cómo hemos vivido esta vida, de cómo utilizamos el tiempo que Dios nos ha dado, de cómo economizamos los recursos que Dios nos ha brindado, aleluya, entendiendo que ahora formamos parte de su reino y que nuestra misión principal no es echar raíces más profundas en esta tierra, sino, aleluya, que el reino de Dios siga hacia adelante. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Adán falló en echarle la culpa a Dios. Dios no tenía la culpa. La culpa fue completamente de Adán. En el día de hoy hay gente que dice, es que el diablo me obligó a hacerlo. No, el diablo no le obligó a nada. Cada uno lo hace conforme a su propia voluntad. Y dice el verso 13, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora vemos que le hace otra pregunta en el mismo, bajándose el nivel de la mujer. No porque no sabía o porque tenía que investigar el asunto, pero porque como ser infinito hablaba con seres finitos. Así Dios tiene que hablar con nosotros también. Le preguntó de esta manera, proveyendo la oportunidad para que también Eva pudiese reconocer su culpa, pero este no fue el caso. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestras vidas y nosotros no reconocemos nuestra culpa? ¿Cuántas veces el Señor ha tratado? Aquí vemos que el problema no fue que de alguna manera la interacción, la comunicación entre Adán y Eva había sido interrumpida de alguna manera porque no había un buen mensajero, porque no había un buen predicador. No, la conversación era directa. Y aún así, ¿verdad? No aceptaba la culpa. Nosotros no tenemos excusa también. Dios tiene la habilidad de hablar a nuestras vidas, aún a través de medios imperfectos. Eva no reconoció su falla. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De manera natural, la mujer siguió la corriente del hombre. Motivada por vergüenza, miedo y culpabilidad, la mujer rápidamente buscó cambiar el enfoque de la conversación sobre sí misma y ahora sobre la serpiente. Yo me puedo imaginar la escena. No sé si estaban ahí haciendo una fila, lado a lado. Y Dios le hablaba a uno, inmediatamente volteaban a mirar al otro, pero cuando la serpiente le tocó, no pudo voltear para ningún otro lado, ¿verdad? Y esa sí se la merecía toda. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Hermanos, se nos hace lamentable aprender lo que se perdió por mano de nuestros primeros padres. Viviendo en el paraíso del jardín plantado por Dios, cambiaron seguridad por temor, cambiaron intimidad por vergüenza.
Su desobediencia brindó consecuencias inesperadas, como es el caso de toda desobediencia en la vida del ser humano. No nos sorprende descubrir que en el día de hoy el hombre, sin darse cuenta, sigue anhelando, sigue buscando el paraíso de Dios. Aunque lo busca alcanzar de toda otra manera aparte de Dios. Toda otra manera que le permita seguirse escondiendo sin tener que aceptar la responsabilidad de su pecado. Aunque el hombre se vuelva elocuente en su manera de transferir su culpabilidad sobre otros, las consecuencias siempre serán inescapables, ¿verdad? No, es que yo soy pobre porque mis antepasados fueron marginados, fueron esclavizados. Es que se me debe algo a mí. Pero que sí, echando la culpa sobre otros. Muchas maneras sofisticadas en el día de hoy. Pero no, hermano. No importa que sofisticadas se hagan las excusas, las consecuencias son inescapables, como dice en Gálatas 6:7. Con esto terminamos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si de Dios no se pueden esconder, nunca se podrán esconder de las consecuencias de su pecado. Eso nos sirve de advertencia, nos sirve de exhortación para nosotros mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, ¿verdad que sí?